La Iglesia Boston Central presenta el siguiente programa. Primera de Corintios, capítulo 2. Venga conmigo, leemos versículo 1. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, mire lo que dice: no fui con excelencia de palabra o de sabiduría. O sea, no fue con tecnicismo, por decirlo así, sino que dice: me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo, amén, y este ya crucificado. Estuve entre vosotros, dice, con debilidad. ¿Con qué? Con debilidad, y además con mucho temor y con temblor. Y dice: y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Número 1, Dios se le revela a los diligentes. Número 2, diga conmigo: Dios calla. Dios calla. Hay momentos en que nosotros de Dios lo único que escuchamos es su silencio, y que a veces nosotros queremos que Dios nos hable, pero ya Dios nos habló, y como no hemos puesto en obra, en acción lo que ya nos habló, comenzamos a errar y volvemos, insistimos, esperamos que Dios nos hable, pero ya Dios nos habló. Necesito que usted entienda algo. Esto es muy importante lo que le voy a decir en el contexto bíblico. En el libro de los Hechos se narra la plantación de las iglesias, cómo se hace el trabajo misionero y se van abriendo iglesias. Y luego las epístolas, las cartas, son escritos a esas iglesias cuando ya estaban constituidas, o sea, son un tiempo después. En este caso acabamos de leer Primera de Corintios, y esta carta va dirigida a la iglesia fundada en Corinto. En el capítulo 18 de Hechos está hablando el momento en que la iglesia está comenzando. Pero la carta a los Corintios, la primera, la segunda, se trata de un escrito a esa iglesia que ya existe. ¿Estamos bien? ¿Por qué esto? Porque el capítulo 2 que acabamos de leer, el apóstol lo que está haciendo es como una especie de recuento de cómo comenzó la obra en esa ciudad, cómo comenzó la iglesia allí. Él está diciendo que cuando fui a donde ustedes, no prediqué exponiendo sabiduría, palabras de sabiduría, ni teoría filosófica, sino que el apóstol se concentra en predicar del poder del Espíritu, el poder de Dios, del Espíritu Santo y del poder de Dios, hablando de un Cristo crucificado. Esto ocurre porque el apóstol, y algo que amo de la Biblia, es que la Biblia no esconde las crisis de sus personajes bíblicos. A veces nosotros caemos en el error de que Dios está buscando super cristianos, super ministros, super predicadores, super pastores. No, los pastores, los ministros, los predicadores, la gente que viene a una congregación, todos pasamos por crisis, por momentos difíciles, por momentos adversos. Entienda que la Biblia no esconde la realidad de las personas, de la gente, no lo esconde. ¿Estamos? Amén o no amén. Y aquí el apóstol, él mismo es el que está exponiendo la condición en que él estaba cuando fundó la iglesia de Corinto, la iglesia de los Corintios. Él aquí está diciendo que estuve entre ustedes con debilidad, no debilidad de fuerza física, sino de fuerza emocional. Sus emociones estaban tocadas, y ya le voy a explicar por qué. Él estaba pasando un momento de mucho temor. Había crecido el temor en el corazón del apóstol, y temblor, y más que temblor en cuanto a reverencia, era temblor real de que la inseguridad estaba acompañándole al apóstol en su situación. Amén. Él está movido en sus emociones.
Él está abatido, temeroso. ¿Por qué? Porque pareciera que el arranque, el inicio de la obra en la región de Macedonia y ahora entrando en Acaya, parecía que era una obra sin efecto, sin poder, sin resultados poderosos. Quiero que contextualice esto. Él está en el primer viaje, él está en la región de Asia Menor y le va muy bien. La iglesia de los Gálatas, por ejemplo, se funda en esa época. Solamente por citarle un ejemplo. Cuando él comienza el segundo viaje misionero, recuerde que le predicaba hace unos domingos que el Espíritu Santo no lo dejó predicar en la región donde estuvo al comienzo, en la primer viaje misionero. No. Y llega a un puerto llamado Troas. En ese puerto es donde recibe una visión de un varón macedonio que le dice: ven y ayúdanos. Entendieron que lo que quería el Espíritu era que cruzaran el Egeo, el mar Egeo, y llegaran a lo que hoy es la región de Grecia y Macedonia en esta época, en este tiempo. Esa es como la guía del Espíritu. Y pareciera que eso va a tener gran resultado. Pero cuando comenzamos a hacer un recuento de cada lugar, estamos viendo que la oposición era altísima y que además las cosas no salían como parecían que iban a salir. Porque, por ejemplo, cuando Pedro predica en Jerusalén después del Pentecostés, el texto bíblico dice que 3,000 personas se bautizaron. Eso es, en el ojo humano, eso es apoteósico. Es una iglesia que se multiplica de un solo tajo. Porque hasta entonces la iglesia era de más o menos 120 personas, la que dejó el Señor Jesús. Amén. Pablo llega con sus amigos, con sus compañeros, con Silas, con Timoteo. Lucas se entiende que lo está acompañando, el relator médico. Y en Filipo le va mal, aparentemente. ¿Por qué? Porque queda encarcelado por lo que le decía ahorita de la liberación que hizo a la mujer. Luego pasa a Tesalónica, y en Tesalónica hay un escándalo, un alboroto, porque ellos están predicando el evangelio y se arma una situación fuerte en la ciudad. Él sale de Tesalónica prácticamente huyendo y llega a Berea. Berea hay un mejor ambiente, la gente está creyendo, mujeres de la nobleza, dice el texto, están creyendo. Pero luego llegan de Tesalónica hombres enviados y también dañan el ambiente en Berea. Él toma la decisión de dejar a Timoteo y a Silas como revisando lo que está pasando en Macedonia, es decir, en Tesalónica y demás. Y él se va a la región de Acaya, una región más sur, pero es una región más desarrollada culturalmente y económicamente. La primera ciudad que pisa, que está en el registro, es Atenas. Y le suena Atenas como si fuese la ciudad más importante. Realmente en el momento era Corinto, pero llega a Atenas. En Atenas él tiene un conflicto porque ve una ciudad sumamente religiosa, una ciudad pagana, una ciudad donde hay nombres de dioses por todas partes. Entonces, por consiguiente, ¿cómo llevar el evangelio? ¿Cómo hablar de Dios en un lugar donde hay tanta oferta de dioses? Es un asunto sumamente, digamos, delicado y complejo. Entonces él llega, y en Atenas, y ahora vamos al registro, no le fue tan bien, aparentemente en el ojo nuestro y en el ojo de él. Y luego llega a Corinto y llega como acaba de relatarlo en el capítulo 2 de Primera de Corintios. Está diciendo: llegué débil, llegué con temor y llegué nervioso, inseguro. Era la realidad. En ese momento, ¿qué puede pensar uno como hijo de Dios? Porque él está en esa región producto de una revelación en Troas, de una visión. Entonces, ¿quién se equivocó? ¿Se equivocó Dios? ¿Se equivocó el Espíritu Santo? ¿Se equivocó Pablo, los compañeros en no aconsejarlo y seguir predicando en Asia Menor? Parece que alguien se equivocó,
porque el resultado no está coincidente con lo que aparentemente debería de pasar. Y es que si el Espíritu mostró ir a esta región, algo apoteósico tenía que ocurrir. Y lo apoteósico no estaba ocurriendo, aparentemente. En Atenas, él comienza a tener un debate con los judíos que están en Atenas, porque hay una sinagoga, y entonces comienza a debatirles y a hablarles acerca del Cristo Salvador y demás. Pero el resultado está complicado, no funciona. Como no está funcionando con los judíos, se va a la plaza, al ágora, y comienza a predicarle a la gente ahí en la calle y comienza a gritar, hablando de un Cristo Salvador. Lo escuchan filósofos. Es un territorio del desarrollo de filósofos. Los epicúreos, los estoicos comienzan, dice el texto bíblico, lo escuchan y le dicen: venga Señor, hay un lugar aquí donde los que están planteando una teoría, una filosofía, vienen y exponen sus teoremas, sus doctrinas, y las debatimos. Se llama el Areópago. Areópago significa como la montaña, la colina del dios Ares, del dios Marte, del dios de la guerra, de los griegos. Entonces el lugar es una montaña donde, no tan grande, donde el expositor habla, dice su teoría, y los demás comienzan a debatir. Lo llevan a ese lugar. En ese lugar él comienza a hablar de la doctrina, pero el resultado, repito, aparentemente no fue el esperado. Dice Hechos capítulo 17, versículo 32 en adelante. Leo para ustedes: pero cuando en el Areópago oyeron lo de la resurrección de los muertos, mire lo que dice: unos se burlaban y otros decían: ya te oiremos acerca de esto otra vez. En otras palabras, unos comenzaron a burlarse de la resurrección de Cristo, y otros dijeron: el debate se aplaza y seguirás tratando de convencernos de que es verdad lo que tú dices. Versículo 33. Entonces Pablo salió de en medio de ellos. Pablo sale del Areópago, y dice el texto, el siguiente versículo, que algunos creyeron juntándose con él, entre los que estaba Dionisio el Areopagita, es decir, el coordinador, el director del Areópago, una mujer llamada Dámaris y otros con ellos. O sea, no hay los 3,000 de Jerusalén, sino unas cuantas personas en Atenas. Él sale de Atenas y llega entonces a Corinto, y llega sin el gran éxito. No lo está precediendo una multitud de personas convertidas en Atenas. Además que llega con una situación, y es que se da cuenta que la batalla teológica, la batalla filosófica es muy alta. Entonces la gente por filosofía no está dejando entrar la palabra. Por eso acabamos de leer en Primera de Corintios 2 que él toma la decisión de hablar de Cristo, hablar de Dios, pero demostrar poder del Espíritu. Aquí viene algo. Hay personas que usted le predica la palabra, y son personas que en su opinión son inteligentes, sabias, intelectuales, y te van a cerrar la palabra. No te la van a recibir. Ellos van a tratar de imponer su doctrina, su concepto. Si es ateo, porque es ateo. Si es de una doctrina y la otra, ellos van a tratar de imponer la opinión, el concepto. Usted comienza a debatir y usted se está dando cuenta que pasa el tiempo y eso no está teniendo ningún efecto. ¿Qué hizo Pablo? Él no se concentró en la doctrina, él se concentró en atraer milagros, demostración de poder y de autoridad. ¿Por qué? Porque ante eso no hay doctrina que pese. Hay gente que dice que el Espíritu Santo cesó de ministrar, pero ¿cómo le vas a decir eso a una mujer que su vientre estaba cerrado y que con la oración de un siervo, una sierva de Dios, el poder de Dios llegó y visitó su vientre y hoy está cargando un bebé?
Hay gente que estaba relegada a una silla de rueda o a unas muletas y hoy camina y hoy corre porque Dios hizo un milagro. ¿Cómo la doctrina de ellos va a tratar de aguantar el poder de Dios? No hay manera. Por eso la iglesia tiene que crecer en presencia del Espíritu. Porque si hay unción, es el recurso más poderoso para entrar a romper cosas que están cerradas y que no hay otra manera, no hay otra forma donde el poder de Dios pueda llegar y transformar, si no es a través de demostración de poder. Un testimonio: una vez estábamos en una campaña evangelística en un municipio llamado Ayapel, Córdoba, un lugar donde la brujería, la hechicería es de alto nivel. Y estábamos en la plaza, predicaba el pastor Carlos. Yo estaba un poquito más joven ahí en la alabanza. Y le pasan y le dan el micrófono al pastor, ahora el predicador, el pastor Carlos. Y él cuando abre la boca que va a comenzar a predicar, se le mete un animal en la garganta, un habichucho. Y comienza a toser y no podía hablar. Cuando nos percatamos de eso, pues la pastora Dilia reacciona, se monta allí y él le entrega el micrófono y ella comienza a orar y comienza a reprender. Qué bueno por las mujeres que reprenden y que oran, que están en la jugada y en el asunto. Amén. Nosotros comenzamos a administrar alabanza y él se baja de la plataforma esa que estaba allí en la plaza y comienza a orar a las personas, y comienzan los unos a caer por allá, los otros por allá, liberación por aquí, milagros por allá. O sea, comienza a haber una manifestación. Hasta que llega en un momento, o sea, él va metido entre la multitud y llega un momento en que se queda frente a frente con un varón. Cuando queda frente a frente con el varón, toda la gente se abre, se les quita y queda uno contra uno. El que está allí es el brujo mayor en edad y más fuerte de la región. Hechicero, brujo. Y él queda al frente. Y el tipo, y el pastor lo va a orar. Y él le dice: órame, pero no me toques. Y el pastor le dice: pues ok, o sea, como la pinte. Y medio como podía hablar, solamente dice: tócalo, Espíritu Santo, sin tocarlo él físicamente, como a 1 metro y pico, 2 metros de distancia. El brujo cayó, pero como si le hubiesen una planadora, no sé, algo le hubiera, y cae por allá. Cuando el brujo cae por allá, un poco de gente comienza a tirarse de rodillas y un poco de gente, ¿por qué? Porque el brujo era el del poder. En ese momento hay un rompimiento espiritual. ¿Me está entendiendo? ¿Me está entendiendo? Que no había manera ahí de predicar, no había manera de argumentar, no había manera de decir nada. Lo único que podía pasar era una demostración de poder. Al día siguiente, el brujo le dijo que fuera a la casa y lo llevamos al pastor, el pastor a la casa del brujo. Y el brujo le dice, pastor, usted me partió las cosbas. Las piernas, muchachos. Google, cosba. Y él recibe a Jesús como Salvador. Eso generó el levantamiento de una iglesia en ese lugar. ¿Por qué? Porque cuando el argumento no está, no te lo van a recibir, no van a poder detener al Espíritu Santo. Entonces entienda algo. El Espíritu me dice: cuando usted está ante ese familiar que está dudoso, que él está en sus opiniones, en su religión, en lo que sea, en sus idolatrías, no siga peleándole porque no le está entendiendo. Pero esté atento cuando tenga una crisis de algo, de salud, económica, emocional, de sueño, lo que sea. Aproveche ese momento y en el nombre de Jesús ore por esa persona y que reciba algo esa persona, que el Espíritu Santo de Dios va a hacer la tarea que ni usted ni yo podemos hacer. Solamente Él es el que trae el convencimiento, y traerá el convencimiento ante la manifestación de un acto de poder y de autoridad, de la unción que viene del cielo sobre esa persona. Créame que ese va a ser el más convertido que todos los convertidos de su familia. Es más, aquí pasa algo sumamente curioso, y es que en Atenas no se convierten los que están oyendo, sino que se convierte a Cristo
el principal del Areópago, o sea, el que estaba todos los días escuchando las doctrinas, dice: esto que está diciendo este hombre es palabra de verdad, es palabra de transformación, y abre el corazón, amén, al poder de Dios, y comienza a levantarse un pueblo de Dios en Atenas con este hombre llamado Dionisio. ¿Cuántos alaban el nombre de Dios? Pero el punto es que el apóstol está en problemas en sus emociones. Se desanima como cuando usted le habla a un familiar de Cristo y esa persona no crece, sino que va para atrás o se burla, y usted se desanima y usted dice: ¿dónde está el poder de Dios? Señor, ¿por qué no has hecho algo con él? ¿Cuántos alaban el nombre de Dios? ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Entonces el apóstol está en esa crisis de debilidad, de temor y de inseguridad. Y así llega a Corinto a abrir una iglesia, predicar un evangelio en medio de circunstancias. Y tiene temor de hablar. Él está diciendo este contexto: yo me voy a dedicar a orar por el Espíritu Santo y el poder, pero no tengo que predicar. Las prédicas están reducidas. ¿Me está entendiendo? El argumento no está dando. Esa es la crisis que tiene el apóstol cuando está abriendo la predicación en Corinto. Ahora, me llama la atención para bien, que es que a pesar de esas condiciones adversas, de esos resultados no tan buenos aparentemente, Pablo no renunció a la misión y a la visión. Él se mantuvo. ¿Por qué se mantuvo? Porque tuvo una revelación en Troas. Hubo una visión en Troas. Hubo una visión en Damasco. O sea, hay una palabra que Dios ha soltado, y nosotros no confiamos en palabra de hombre. Tenemos que confiar en la palabra de Dios. Porque si Él habló de que tu familia llegaría a los pies del Señor, que tu esposo, que tu esposa, que tus padres, que tus hijos esté pasando lo que esté pasando, ocurriendo lo que esté ocurriendo en este momento, la palabra del Señor no miente, se cumple en el sí y en el amén de Él. Amén. Y el apóstol mantuvo el andar. Quizás no podía dar argumentos, pero seguía avanzando. ¿Por qué? Porque tenía algo que se llama fe. Diga: fe es creer en lo que Dios habló. Entonces hay momentos de silencio. Dios no ha hablado. Habló en Troas, ahora no ha hablado más. Y está viendo cómo hay dificultades, pero encima de las dificultades el apóstol avanza. Entonces llega el momento en que Dios habla. Número 3, diga: Dios habla. Diga: Dios habla. Mire esto bien hermoso. Las cosas en Corinto se comienzan a complicar también. Capítulo 18, versículo 4. Dice el texto que Pablo discutía en la sinagoga todos los días de reposo en el Shabbat y persuadía a judíos y a griegos. Amén. Versículo 6 dice: pero oponiéndose los judíos y blasfemando, Pablo se sacude los vestidos y le dice: la sangre de ustedes sea sobre ustedes, sobre su cabeza. Y yo quedo limpio de eso. Y le dice: desde ahora voy a predicarle a los extranjeros, a los gentiles. Versículo 7. Y saliendo de allí, se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Versículo 8. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor, en Jesucristo, con toda su familia, con toda su casa. Y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran ¿qué? Bautizados. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Entonces, aquí el tema está en que se complicó en Filipo, se complicó en Tesalónica, en Berea, en Atenas y ahora también en Corinto. Y él dice: no voy a perder más tiempo metido en esta sinagoga hablando a estos judíos que no quieren atender. La salvación de ustedes, la sangre de ustedes sobre su cabeza, yo sigo. Y el hombre, justo al lado de la sinagoga, una casa se ofrece para comenzar la iglesia de los corintios. Un varón justo, así se llamaba.
Y vuelve y pasa algo que ocurrió en Atenas. Y es que ahora el principal de la sinagoga, Crispo, es el que se convierte a Cristo. O sea, si se está dando cuenta, intencionalmente el Espíritu de Dios está salvando, trayendo a salvación a los principales. ¿Por qué? Porque cuando Él convence al principal, los demás comienzan a creer. Se lo repito. Usted tiene un familiar que es borrachón, vicioso, se burla de usted, grosero, pero es el que tiene la voz cantante en la familia. Usted viene y dice: yo a ese no le predico más porque qué pena. Yo mejor comienzo con la tía Pancha, que ella es rezandera y de repente me va a poder recibir y quizás me acompañe a la iglesia. O sea, usted quiere hacer fácil el trabajo del Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo te ha llamado a que seas luz para los tuyos. Entonces justamente ese tío Pello, el más malo, el que se burla, el que tiene más filosofía, el que tiene más plata, el que tiene más lo que sea, a ese, concéntrate en ese, predíquele la palabra a ese, porque cuando ese se convierta, ay, 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 Crispo se convierte a Cristo, el principal de la sinagoga, y dice que su casa, su familia se convirtieron a Cristo y fueron bautizados. ¿Por qué? Porque es una voz de autoridad. El del Areópago era una voz de autoridad. Se convirtió él y gente se convirtió detrás de él. Lo que le quiero decir es que usted se tiene que preparar para enfrentar esas batallas de alto nivel. Porque aunque sus circunstancias digan que las cosas están adversas, el Espíritu Santo está haciendo la tarea que tiene que hacer. Y usted tiene que hacer la parte suya, que el Espíritu Santo hace la parte del Espíritu Santo. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? A su nombre, a su nombre. Ahora, vuelvo. A pesar de todo eso, Pablo está golpeado. Emocionalmente está triste y está preocupado. De manera general lo preocupan tres cosas. Lo primero que le preocupa es que no le está yendo bien. Él tiene que cambiar, digamos, el discurso, la predicación, la tiene que cambiar. El resultado no está tan contundente en su pensamiento. Me ha ido muy mal aquí en Macedonia y también en Acaya. Lo segundo es que él generó en Costeñol un tierrero, un bololó, un problema en Tesalónica. Generó un problema. Entonces él piensa en los hermanos de Tesalónica: ¿será que esta gente va a seguir a Cristo? Porque yo los dejé allá en problemado. Y es verdad, los dejó en problemado. Y lo tercero es que él está en Corinto, una ciudad que además de pagana, idólatra, es sumamente compleja en la corrupción moral. ¿Cómo llegar con un evangelio de santidad cuando aquí la gente tiene una tendencia al pecado? Él está ante esa condición. Él está desanimado, él está débil, él está temeroso y está inseguro. ¿Qué hace Dios? Dios habla y Dios le habla a sus hijos. Yo no sé si usted hoy ha venido aquí con dudas. No sé si ha venido desanimado, triste. No sé si está decepcionado porque ese hijo que iba cambiando ha retrocedido y que quizás está metido otra vez en los vicios y en el desorden. No sé cuál sea la situación, la condición. Lo que sí sé es que Dios habla. Y dos cosas marcaron la diferencia de Pablo en Corinto. Dios habló de dos maneras. La primera, Dios habló a través de sus hijos espirituales. Dios habló a través de personas. El versículo 5 de Hechos 18 dice el texto que cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos de que Jesús era el Cristo. Contexto: él está preocupado por la iglesia de Tesalónica, porque allá dejó un avispero, un problema grande. Cuando él escribe la primera carta a Tesalónica, a la iglesia que sí quedó fundada, él dice este texto, capítulo 3, primera de Tesalonicenses 3, leo desde el versículo 4, primera de Tesalonicenses 3, 4.
Dice, porque también estando con ustedes, les predecía que íbamos a pasar tribulaciones como ha acontecido y ustedes saben. Contextualizo. Él llega a predicar en Tesalónica. Él dice, pero este evangelio va a traer complicaciones a su vida. Qué bueno es que nos prediquen la verdad verdadera, que usted va a recibir de Dios, que usted va a crecer en el Señor, que usted va a tener unción, pero el diablo, el demonio se le va a alborotar. ¿Para qué? Para que usted esté preparado. Porque cuando usted le predica un evangelio de que ven aquí y todos los problemas se te van a arreglar, como predica en muchos lugares, va a ocurrir que cuando tengas un problema te vas a decepcionar y vas a querer volver atrás porque te vas a sentir engañado. El evangelio lo que dice es, no es que no vas a tener problemas. El evangelio dice que es que en los problemas vas a tener ayuda, que es distinto. El evangelio dice, no dice que vas a tener siempre paz y no va a haber problema. El evangelio dice que en medio del problema vas a tener paz, que es distinto. ¿Estamos? Porque no estamos exentos de nada. Usted le puede dar un estornudo. O si no, los cristianos evangélicos fueran eternos. También se mueren y también los entierran. ¿O no? Vamos. Entonces Pablo le dice a los de Tesalónica cuando se está fundando, recuerden que les dije que íbamos a pasar tribulaciones y ustedes saben que fue así. Versículo 5, 1 Tesalonicenses 3. Por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de la fe de ustedes. No sea que ustedes hubiesen sido tentados por el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Él tiene una preocupación y no hay WhatsApp, no hay línea telefónica, no hay correo electrónico. La única manera es que alguien vaya, vea y cuente. Y dice, he mandado un mensaje, un emisario para que diga, les pregunte y me diga si ustedes se han mantenido en la fe, sí o no, o si el diablo, el adversario, les ha ganado espacio. Versículo 6. Pero cuando diga pero. Otra vez diga pero. Las cosas están difíciles, pero aparece el Espíritu Santo con un ¿qué? Pero. Ese pero rompe la inercia, rompe la situación. Dice, pero cuando Timoteo volvió de ustedes a mí y me dio buenas noticias de la fe de ustedes, del amor de ustedes, y que ahora me recuerdan siempre con cariño, deseando verme como yo también quiero verlo a ustedes. Por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad, recuerde que está en necesidad y aflicción, fuimos consolados por ustedes allá en Corinto, cuando lo estaba fundando, por medio de la fe de ustedes. Porque ahora vivimos si ustedes están firmes en el Señor. El punto es el siguiente. Ven, Luis Caraquí, necesito un modelo así bien bonito. Y siéntate allí. Él ya no es Luis Carlos, ahora es Pablo. Ay, santo Dios. Él es Pablo. Y estamos en Corinto. Y él está con debilidad, con temor y con inseguridad en el ministerio. ¿Vamos? Pero él está trabajando la obra en lo que medio puede hacer. Ha dejado de predicar doctrina, ha dejado de hablar fundamento, nada más está hablando de Cristo Salvador. Y está orando por enfermos y endemoniados y está a punta de unción defendiéndose, milagros. Ahora se le voltearon los judíos de la sinagoga y le ha tocado salir de allí, abrir una iglesia con Justo en su casa y Crispo, su familia. Pero él está con la cabeza grande. 3 razones. 1, las cosas no están saliendo bien en el pensamiento de que él habló, Dios, el Espíritu, de que vinieran a Macedonia, porque iba a haber algo grande y no ha habido nada grande.
Aparentemente. O sea, parece que el segundo viaje misionero está caminando hacia el fracaso. Encima ahora está solo, porque dejó allá en Tesalónica, en Macedonia, dejó a Silas y a Timoteo. Además, él está preocupado porque no sabe qué ocurrió con esa iglesia. Quizá fue el canal de bendición, pero también de daño en aquel lugar. ¿Estarán firmes en el Señor? Lo tercero, estoy ante una ciudad muy corrupta moralmente. ¿Y cómo la enfrento? ¿Cómo enfrento esta situación? Esa es la condición de Pablo. Pero luego viene un amigo, viene Jorgito, que ahora ya no es Jorgito, sino que es Timoteo. Y viene Timoteo. Amén. Amén. Y viene Santi, ven, ahora Santi es Silas. Silas. No, Silas es un hombre. Ahí está. Pablo y su esposa Silas, ¿no ven? Préstame ese bolso, es el negrito, está hermoso. Sí, ciérralo ahí para que no se salga toda esa. Sí. Entonces, mire lo que pasa aquí. Ellos, esto lo dice Primera Tesalonicenses 3. Dice que él está en la tribulación por las causas que ya le dije. Pero Dios habla. Y Dios también habla a través de los hermanos. Entonces llegan sus dos hijos espirituales y se le sientan aquí al lado. Se le sientan y le dicen, y le comienzan a decir, y le dicen: Pablo, te tengo noticias. Resulta que en Tesalónica la iglesia está firme. Los hermanos están firmes en la fe. Los hermanos están creciendo en el amor. Y sabes que te tienen mucho cariño. Pablo dice: me tienen cariño. Me tienen cariño. Si yo los dejé en un problema, Pablo, te tienen cariño. Y encima, ¿sabes qué, Pablo? Quieren que vuelvas allá. Que vuelva allá. Esa palabra le está llenando el corazón de ánimo. Le está diciendo: Dios no se equivoca. Si Dios lo dijo, Dios lo cumple. Le está diciendo, oh gloria al nombre del Señor, que Dios siempre obra y hace. Y aunque quizás aparentemente hubo un daño porque Él le causó un alboroto a la situación, esa iglesia comenzó a crecer. Gente firme en la fe, gente que quiere seguir adelante. Encima viene además y dice Pablo entonces: ¿saben qué? Si ustedes, le escribe a los de Tesalónica, están firmes en el Señor, entonces yo me siento vivo. Yo me siento con fuerza. Esa palabra en Corinto lo llenó de ánimo, lo llenó de esfuerzo, lo llenó de ganas de seguir adelante en el nombre de Jesús. Además, enseña el contexto bíblico que ellos dos no llegaron con las manos vacías. Llegaron con una ofrenda que recogieron en Macedonia. Cuando el apóstol le escribe a los de Corinto en la primera carta, les habla del dar, les habla del entregar. ¿Por qué? Porque los compara con la iglesia de Macedonia. La iglesia de Macedonia estaba en un territorio de pobreza, de necesidades. Y dice: pero allá en Filipo, los filipenses 4:15, allá en Tesalónica, gente recogió una ofrenda y lo trajo a mí. Él ya tuvo que dejar de hacer tiendas de campaña porque tenía un recurso que le había entregado en ofrenda a la iglesia de Macedonia para poder seguir sirviéndole al Señor. Yo quiero decirle algo y lo digo aquí en las cámaras. Mire, hay un pensamiento y una mentira del diablo de que los pastores, los ministros somos flojos. Yo le autorizo a usted para decirle a cualquier chofer de taxi, a cualquier primo, a cualquier tío, a cualquier familiar, que no responda por los demás pastores, pero por lo menos el pastor suyo es una persona que es diligente y que no es floja. Porque a veces nos toca a nosotros trabajar 18, 20 horas porque estamos haciendo la doble labor y poder cumplirle al Señor. Quizás usted, alguno que es estudiante de LID o de CEL,
No se le ocurre que más de un manual de eso fue escrito en un restaurante de aeropuerto, en un avión, en un vuelo. Mientras que los demás pasajeros estaban durmiendo, nosotros estábamos trabajando, escribiendo, haciendo, multiplicándonos. Eso no lo sabe usted. Quizás nunca lo ha sabido, hasta el día de hoy lo está escuchando, pero el cielo lo sabe. Y el cielo va a responder, y el cielo va a ayudar, y el cielo no se va a quedar con nada. Pablo tuvo que trabajar muchas horas, tuvo que extender las horas del día para poder hacer tiendas de campaña y poder predicar la palabra. Pero llegó el momento en que viene la voz de Jehová a través de los hijos espirituales y le están diciendo: Pablo, no solamente Tesalónica está caminando, no solamente están firmes en la fe, están creciendo en el amor, están creciendo en amor por ti. Ellos te añoran, te tienen cariño y además quieres que vuelva allá a ese territorio. Y encima, como muestra de amor, te están entregando esta ofrenda. No se queda Dios con nada. Dios no se queda con nada. Dios siempre va a hablar. Dios siempre va a hablar, siempre va a decir. Pero a veces nosotros, ¿dónde está el problema? En que nosotros queremos que Dios nos hable todo el tiempo. Ojo lo que le voy a decir, escuche. Queremos que Dios nos hable todo el tiempo. Y Dios nos está hablando, pero no estamos obedeciendo. Pablo recibió la palabra en Troas y hasta Corinto, a pesar de todas las dificultades, obedeció. Y Dios le sale al encuentro y le da una palabra a través de sus hijos espirituales. Además, están vivos. No los mataron, no los dejaron presos. Ellos llegan y llegan con recursos. La iglesia de los Corintios, una de las iglesias más poderosas del Nuevo Testamento. De hecho, esas cartas de los Corintios son cartas profundas en conocimiento, en revelación. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no se equivoca. Pero no solamente habla a través de personas. Yo por eso le digo, bendiga a alguien siempre. Llegue y dé una palabra de bendición. Usted no sabe la necesidad de la otra persona. Usted no sabe la otra persona por lo que está pasando. Quizás esa mujer necesita una sonrisa. Quizás necesita una voz de aliento. Quizás ese hombre necesita una palmada que dice: sabe que eche para adelante. No sé por lo que está pasando, pero eche para adelante. Que Dios está contigo. Dios tiene sus maneras. Dios tiene sus formas. Hace unos años estábamos en Casa de Vida, en la iglesia hija. Y por una situación de la empresa no nos pudieron pagar nuestro salario a los trabajadores a tiempo. Y estaban atrasados por una situación ahí de la empresa. Y nosotros fuimos a mercar, pero con lo que había en la cuenta no nos alcanzaba para pagar todo el mercado. Y hubo cosas que tuvimos que dejarlas allí en la caja, en el carro, y se quedaron. Pero no fuimos. El Señor proveerá y el Señor nos ama y el Señor Dios es Dios. El Señor quiere que adelgacemos. Amén. Y llegamos al servicio de ese domingo. Yo no llegué con cara de necesidad ni con cara de que: ay, hermano, ayúdeme que no tengo. No, yo llegué como si no estuviera pasando nada. De hecho, los hermanos en contexto sabían que yo trabajaba en una empresa, entonces no tenía cara de necesidad. Y el Señor impartió en ese servicio y pasó lo que pasó. Cuando al final del servicio, una hermana de la iglesia viene y llega con 2 bolsas de supermercado y viene y dice: pastor, yo no sé por qué, pero Dios me dijo que les diera esto. Yo no sé si lo necesitan o no, pero Dios me lo dijo. Yo fui al supermercado y aquí está. Y yo con pena, ¿será que puse cara de hambre o necesidad? Yo con pena. Y le dije: gracias, hermana. No fui altivo. Mire, en esta congregación, normalmente los servicios de Santa Cena, nosotros acopiamos entre todos los hermanos, entre todas las familias, alimentos para entregárselo a hermanos de la congregación. Y no lo hacemos solamente pensando en que si tiene hambre o no tiene hambre. A veces la persona no tiene ningún problema, pero necesita una voz de aliento
Algo que le diga: tú eres parte de esta casa, tú eres parte de esta familia. Hay gente que viene y dice: no, pero yo no tengo necesidad. Dáselo a alguien que... No, no es caridad, es siembra. Y recíbalo siempre con humildad de corazón. Y bendiga las manos que se extendieron para que usted reciba un alimento, porque es regalo de Dios. Amén. Y yo lo recibí, le dije: gracias, hermana. Cuando lo abrimos en casa, buena parte de lo que estaba en esas bolsas es lo que tuvimos que haber dejado allá en el supermercado porque no nos alcanzó para pagar, sin tener que abrir la boca, sin tener que lamentarnos, sin tener que llegar triste porque no hay en el recurso. No, uno se alegra si hay o no hay vacas en los corrales, si hay o no hay en la alacena. Con todo me alegraré en el Señor. Y el apóstol Pablo no puso cara de necesidad nunca. Él se mantuvo trabajando, él se mantuvo haciendo el esfuerzo. Pero el Espíritu Santo no se equivoca y sabía que necesitaba ese mensaje que le dijera: Pablo, estoy contigo. Y le entregó el recurso. Amén. Dios habla a través de los hermanos. Por eso nunca se quede callado y siempre bendiga a alguien. Que usted no sabe si usted es la voz de Dios a favor de esa persona. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Aplauda a Dios. Gracias, mis muchachos. Y además, Dios le habló con visiones. Dice el versículo 9 y 10 de Hechos 18 que aparece una visión. Dice el versículo 9: entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche. ¿Cuándo se lo dijo? ¿A través de qué? De una visión. O sea, desde Troas no había habido visión hasta este momento. Y le dice, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. La voz de Dios salió no cuando había lamento, salió cuando comienza a escuchar la voz de Él a través inclusive de sus hijos espirituales. A veces queremos que Dios nos hable, pero no queremos recibir la palabra a través de alguien más. Pero Dios mira el corazón humillado y a ese Dios le habla. Ese corazón que está abierto a la voz de Dios. Y el Señor, ¿qué viene y le dice? Recuerde el contexto. Pablo está solamente predicando a Cristo e impartiendo, orando para que haya milagros, poder del Espíritu. ¿Por qué? Porque está chito boca hablando, no habla de doctrina, no habla de nada de eso, porque hay un ambiente filosófico que lo está aplastando. Además está inseguro, temeroso e inseguro. ¿Qué le dice la visión? Le dice: quita el temor. Comienza a hablar lo que te hemos dado y no calles. No calles. Quita el temor. Esta palabra me recuerda la palabra a Jacob que predicábamos hace unos domingos. Que Jehová le aseguró el corazón a Jacob y le dijo: yo soy tu padre, tú no estás solo. Usted no está sola, hermano. Amada, usted tiene al Señor que la acompaña. Y la palabra suelta al cielo y le dice: no temas, habla, no calles. Y dice: porque yo estoy contigo. Señor está contigo. Y le dice: yo sé que te ha costado en este territorio, que en Filipo te dieron latigazos, que te metieron en una cárcel, que una turba te quería matar en Tesalónica, que te hicieron huir a Berea, y en Berea te fueron a perseguir y terminaste separándote de tus compañeros, y después te fuiste a Atenas y no te fue tan bien, y llegaste a este territorio en Corinto con el corazón golpeado y preocupado. Pero a pesar de eso has seguido trabajando y no has claudicado. Entonces el Señor le dice: hoy te digo, no temas.
habla, no calles. Es el momento que usted hable. Quizás usted se sabe nada más 2, 3, 4, 5 versículos. No importa, hable. Dígale al abuelo, predíquele, hable. Abuelo, Cristo viene. Abuelo, tienes que dejar el pecado, tienes que dejar, el Señor está contigo. Hay abuelos que van a llegar aquí porque el nieto le habló. Mire, se lo digo, los nietos influyen y bastante en los abuelos. Si usted, su abuelo o su abuela está lejos del Señor, ponga a hablar al nieto. Que los abuelos le ponen atención a los nietos y bastante. Santo Dios. Además le dice, no estás solo. Van a querer golpearte, van a querer agredirte, pero no van a poner una mano sobre ti. Yo estoy contigo. Tranquilo, que ya entramos en otra etapa, Pablo. Ya entramos en otro momento. Ya la prueba que tenía que pasar en Macedonia, en el comienzo aquí en Acaya, ya pasó. Ahora viene otro tiempo, viene otro momento. Ya la palabra de Troas cumplió su función, su momento. Ahora viene otra palabra a través de visiones. El Señor está contigo. Te está diciendo, estoy contigo. Además le está diciendo, no te van a poner un dedo encima. Y además le está diciendo, no estás solo. A veces nosotros creemos que estamos solos. A veces creemos que somos los únicos. Pero tú has venido predicando a la gente alrededor de ti. Tú has venido impartiendo palabra a gente alrededor tuya. Y sabe que el Espíritu Santo está orando. Y capaz hay alguien en la familia que ya está orando y tú no lo sabes. Porque a esa persona le da temor, pena decir que ya está orando. Pero ya está orando, ya está preparado. El Señor te está diciendo, no estás solo en la familia, no estás solo en la casa, no estás solo en la empresa. Hay gente que está contigo. Elías fue quitado del ministerio cuando fue terco, porfiado en decir y creer que era el único que estaba y que no se había doblegado ante Baal. El Señor le dice, hay 7,000 que no han doblado rodillas delante de Baal. El Señor le está diciendo a Pablo, aquí en este lugar, en este territorio, tengo mucho pueblo. Una iglesia grande se va a levantar en Corinto. Una iglesia grande se está levantando en Barranquilla. El Señor está, y cuando Él está no falta nada. Él va a cumplir, Él lo va a hacer. Suelta el temor en el nombre de Jesús. Suelta el temor en el nombre de Jesús, porque es la única manera en que puedas hablar. Y no calles. Yo estoy contigo. No te van a hacer mal. No estás solo. Porque tengo mucho pueblo en esta ciudad. Ahora, ¿por qué él pudo creerlo? Porque llegó un Silas y un Timoteo diciendo, en Tesalónica, a pesar de todo lo que ha pasado en Tesalónica, hay mucho pueblo para Cristo. En Tesalónica se levantó la iglesia de los tesalonicenses. En Filipo la iglesia de los filipenses. En Corinto la iglesia de los corintios. Todo comenzó con una lluvia pequeña, pero Dios la multiplicó a una lluvia grande. Quizás está comenzando la historia en tu familia con alguien que se cree muy pequeño, pero viene algo grande para casa, viene algo grande en el ministerio, viene algo grande en la familia. Hay que creer que Dios comenzó el servicio, Dios lo está haciendo, Dios lo hará. Ese servicio que tú le das a Él, el Señor lo va a multiplicar. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? ¿Cuántos alaban el nombre de Dios? Colóquese sobre sus pies y entienda algo. Escuche esto que es clave en la vida. Escuche esto, iglesia. Cuando Dios te da una tarea, te da también el poder para realizar la tarea. Se lo repito. Cuando Dios te asigna una tarea, te da el poder para realizar la tarea. Porque no lo hacemos en nuestras fuerzas. Nosotros no damos para tanto. Nuestra humanidad es limitada. Nuestras capacidades son cortas. Quizás nuestro hablar es limitado. A veces nos da temor decir. A veces no nos sentimos capaces. Pero si Él te dio una tarea,
Él te dio la capacidad para que cumpla la tarea. Créalo en el nombre de Jesús. Créalo en el nombre de Jesús. Y Pablo, el apóstol, encontró valentía y fuerza en la voz de Dios a través de visiones. Cuán importante es que Dios le hable a su pueblo. Usted necesita una voz de Dios. Crea que Él puede hablarle y hablarle poderosamente. Y Dios le reconfortó con sus hijos espirituales, pero también le reconfortó con esa visión que lo llenó de nuevas fuerzas para seguir predicando. El texto enseña que él siguió haciendo la obra y luego se fue otra vez a Asia Menor, llegó a Éfeso, dejó a Aquila y Priscila en ese lugar y siguió luego a Jerusalén para aterrizar nuevamente en Antioquía. Iglesia, el resultado fue apoteósico. Lo que parecía que iba a ser un fracaso terminó siendo una tremenda victoria. Lo que tú crees que va a ser un fracaso, si Dios te dio la orden que lo hagas, es apoteósico el resultado. Es preponderante el resultado. Él superó sus debilidades. Él superó sus limitaciones. Él superó sus temores. Se llenó de valor. Después de ese momento, lo acusaron. El que reemplazó al jefe de la sinagoga lo acusó delante de Galión, un procónsul de la región, un hombre de origen cordobés de España, y lo acusaron para que lo castigaran. Pero había una promesa: no te van a tocar. Pueden hacer la componenda que sea, si Dios dijo que no, es no. No te van a tocar. Aunque te amenacen, aunque te llamen a extorsionar, aunque lo que sea, si Dios dice no, no te verán. Pasarán frente a ti, no te verán. Porque cuando Él habla, Él cumple. Y dice el texto bíblico que lo acusaron, pero luego el varón de autoridad dijo: yo no veo nada en este hombre. Atiendan sus asuntos ustedes religiosos, que aquí no hay nada que debatir. Este hombre es inocente y déjenlo seguir haciendo lo que está haciendo. Y terminaron dándole una palera al que lo estaba acusando. O sea que los enemigos se confunden. Así que confía en el Señor. Confía en el Señor. Si Él te dio la tarea, Él te da el poder para realizar la tarea. Así que Dios te habla para que no calles. Dios te habla para que hables. No calles más. Comienza a hablar. Levante sus manos al Señor y adore el nombre de Dios. Señor, adoramos tu nombre, porque eres Dios bueno, porque para siempre es tu misericordia. Adore el nombre de Dios. Adore el nombre de Dios. Nuevas fuerzas, iglesia, reciba. Reciba nuevas fuerzas ante lo que usted está enfrentando. Recibe nuevas fuerzas. Llénate de ánimo. Esa mujer llegará a los pies del Señor. Ese varón llegará a los pies del Señor. No es para derrota, es para victoria. El Señor ha preparado tus manos para una gran obra en el nombre de Jesús. Unción reposa sobre ti. Quita el temor. Habla y no calles. No te tocarán, no te harán frente. El poder de Dios está contigo. Él envía palabra a través de otros, pero Él también te puede hablar a través de forma directa por visiones. Señor, háblale a tu pueblo. Señor, háblale a tus hijos. Necesitas la voz de Dios. El Señor te habla con poder y autoridad. Si Él te llamó a la tarea, Él te da el poder para realizar la tarea, porque lo hacemos en su poder, no en nuestras fuerzas. Recibe de Dios nueva fuerza. Levante sus manos al cielo y dile: Señor, gracias porque me das nuevas fuerzas. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús.
En el nombre de Jesús, reciba de Dios, 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 poder de Dios, poder de Dios, poder de Dios, poder de Dios. Adoramos el nombre del Señor, adora el nombre de Dios, adora, aleluya, exáltate, dígale. Exáltate, oh gran Cordero, tú vives hoy y vivirás. Corónate con mi alabanza, tu nombre es el vencedor. Si hay aquí alguna persona que nos visita por primera vez, por segunda vez, y dice, pastor, yo quiero entregarle mi corazón a Jesús, yo quiero abrirle mi corazón al Señor, yo te invito a que hagas un acto de fe y vengas aquí al frente para orar contigo y orar por ti. Anime a esa persona que venga aquí al altar. Venga rápidamente. Que venga aquí a recibir algo de Dios. Para Dios. Adoramos el nombre del Señor. Adórale. Exáltate, Sí, Señor. oh gran Cordero, Oh, sí, oh tú vives hoy y vivirás. Corónate con mi alabanza, tu nombre es el vencedor. Dios. Adórale. Dile, exáltate. Exáltate, oh gran Cordero, Vives, Dios. tú vives hoy y vivirás. Corónate con mi alabanza, tu nombre Sí, Dios. el vencedor. Ustedes que están aquí al frente, le pido que por favor pongan una mano sobre su pecho como un acto, una señal de que es tu corazón, y la otra levántala al cielo como un acto de fe. Los que están en la transmisión, en radio, en video, por favor, si quieren hacer esta oración, una mano en tu pecho, la otra levántala al cielo. Y yo voy a decir unas palabras que es una oración guía, que quizás es lo que quieres decir, pero no sabes cómo decirlo. Yo te ayudo. Repite después de mí, con tus ojos cerrados en fe. Diga, Señor Jesús. Señor Jesús, Más fuerte, diga, Señor Jesús, Señor Jesús, aquí estoy aquí estoy delante de ti, delante de ti, creyendo creyendo que entregaste tu vida que entregaste tu vida en la cruz del Calvario en la cruz del Calvario para darme salvación para darnos salvación, y para darme libertad libertad espiritual. espiritual. Hoy reconozco Hoy reconozco y confieso y confieso mis pecados mis pecados delante de ti, delante de ti, diciéndote, Señor, diciéndote, que me Señor, arrepiento me arrepiento de haberte de ofendido haberte ofendido y desobedecido. y desobedecido. Te pido, Jesús, Pido, Jesús, que tu sangre tu sangre derramada en la cruz del Calvario cruz del Calvario hoy me limpie me limpie de toda falta, toda falta, de todo pecado. todo pecado. Que comiences Comiences una obra una obra de transformación transformación de mi vida y que bendigas a mi familia. mi familia. Te pido, Señor, Pido, Señor, que nos ayudes nos ayudes y nos guíes. y nos guíes. Te confieso, diga, te confieso Te confieso como mi Señor mi Señor y mi Salvador. y mi Salvador. En el nombre de Jesús, Jesús. diga amén. Oramos por ellos, iglesia, extienda su mano acá. Oro por los que están en la transmisión. Padre, los presento delante de ti. Alguien que ore por cada uno de ellos. Los presento delante de ti, Señor. Padre, que esta oración sea el comienzo de un nuevo momento, de un nuevo tiempo, de un nuevo espacio en sus vidas. Que los ayudes, Señor. Que los guíes, Señor. Que los alientes, Dios. Que sea un tiempo especial, un tiempo poderoso en sus vidas.
Haz la obra, Señor, que tienes y puedes hacer en cada uno de sus corazones. Cada lágrima, Señor, tú la recoges hoy y les das paz y le impartes vida y les impartes salud. Dios, que sea, Señor, un tiempo donde la manifestación de tu poder se dé. Rompe toda cadena de opresión. Llévate toda cautividad en el nombre de Jesús, toda ruina, toda escasez, toda situación de destrucción de sus vidas. En el nombre de Jesús de Nazaret, trae un nuevo tiempo, un nuevo aliento sobre sus vidas en el nombre de Jesús. Adoramos el nombre del Señor. Adora el nombre de Dios, adora el nombre de Dios, adora el nombre de Dios. Espíritu Santo de Dios, Espíritu Santo de Dios, Espíritu Santo de Dios, Espíritu Santo de Dios. Eres Dios bueno, eres Dios poderoso, eres Dios grande, eres Dios milagroso. Espíritu Santo, oh santo eres, Señor, santo eres, santo eres, oh santo eres, Espíritu de Dios, oh aleluya, santo eres, Señor. Ustedes que han hecho esta oración, que están aquí al frente, los que están en la transmisión, les pedimos que nos regale un número de contacto para hablarles. Ustedes pueden también hablarnos allí, pedir oración, nosotros enviarles información de la iglesia, mensajes diarios de oración. Si estás en la transmisión, entra a la página www.iglesiabostoncentral.org, www.iglesiabostoncentral.org, botón de contáctenos, escríbenos, que hay hermanos allí que están recibiendo tu información y que la tratamos con total respeto, y que todo lo que compartamos allí está en el secreto del Señor. La Iglesia Boston Central presentó el anterior programa. Dios te bendiga.